enseñando. Que los niños puedan disfrutar del placer sexual sin que nadie les pueda impedir. Que los padres, que somos los que determinamos qué vamos a hacer con los niños y los cuidamos para que nadie los manosee y los utilice, lamentablemente los padres estamos siendo echados a un lado a través de esas leyes que se están estableciendo o que se han querido establecer en algunos lugares como aquí, que no se ha podido, ni lo van a poder lograr por ahora, en el nombre de Jesús. Amén. La idea es que los padres no tengan nada, que no puedan incidir, que por ley no pueden. No, que yo tengo que una niña se pueda entregar a otra niña. Se le está enseñando eso, que tú tienes 4 opciones, no una, sino 2, ni 3, ni 4, que tú puedes ser. Heterosexual como somos nosotros, relaciones con hombre, mujer, pero que tú puedes ser homosexual, tener relaciones con alguien de tu mismo sexo, pero que tú puedes ser bisexual, tener relaciones con ambos sexos, y que si no te gusta ninguna de esas 3 opciones, entonces tú puedes ser transgénero. Jehová reprenda al diablo en nombre de Jesús. Le estoy siendo bien claro, ¿verdad? Para que salga de aquí claro cuando usted oiga que estamos diciendo abajo la labor que está haciendo el embajador norteamericano, sepa de qué estamos hablando. ¿Se entendió? Amén. Transgénero quiere decir que un niño, pues, usted no nace con un sexo, eso es lo que se está enseñando. Usted nace sin sexo, el sexo lo decides tú. No hay género alguno. El sexo lo determina tú. Así que cuando Adonis tenga un niño, cuando tenga el primer niño que él vaya a tener con su esposa, lo que le está diciendo la sociedad es que ese niño no es varón aunque haya nacido varón. No necesariamente varón, ni hembra tampoco. Tú eres que ese niño el que va a decidir qué quiere ser. Entonces ya hemos visto, Loida me puso un trabajo de eso de televisión de una niña transgénero y vi un niño también. Me resulta pesado ver esas cosas, a muchos también les resulta pesado, no es fácil, a uno le duele. Y esa niña dice, y tiene fotos de cuando ella era niña, pero ahora no. Ese era mi pasado. Mi realidad es que yo soy varón. Yo no soy hembra, yo soy varón. Eso es lo que yo quiero ser. Y sus padres lo han complacido de lo más bien para que él sea varón, para que ella sea hembra. O sea, es una cosa terrible. Lo que se está perfilando, la perspectiva que hay es una sociedad completamente rumbo al desastre. La inmoralidad sexual se va a adueñar de nuestro planeta. Ya esto está pasando en muchas naciones. Lo que estamos viendo es grave y nuestros hijos tienen que ser advertidos de eso. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestros altares familiares y tenemos que hablarle a los adolescentes y tenemos que hablarle a los preadolescentes desde que tú tengas la oportunidad de que tu niño te vaya entendiendo. Tienes que hablarle de eso, no puedes dejar de hablarle. Tienes que decirle: no te metas en sexo, no te metas en relaciones, no dejes que nadie te toque, no dejes que nada te pase por ese lado. Ten cuidado, adviértele del peligro. Pero ¿por qué ese afán? ¿Por qué ese afán tan grande que hay para que el hombre se pervierta? Es una perversión lo que se está llevando a la gente a una perversión moral. De alguna manera, ustedes saben que el enemigo que no duerme, que está siempre dispuesto a seguir con su plan inicial. El plan inicial se rebeló contra Dios, fue botado de los cielos y en la tierra creó una alteración grandísima. Esa alteración usted se puede imaginar cuando la Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Por ahí pudiera andar la situación. El hecho es que Dios crea al hombre y el hombre cae en pecado.
es engañado por el diablo y cae en pecado. Al caer en pecado el hombre, Dios traza un plan de salvación, un plan de redención. Entonces, lo que Dios está tratando de hacer desde el principio, como dice la Biblia, Dios no queriendo que ningún hombre se pierda. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y a partir del momento en que el hombre cae, Dios comienza a trazar planes de acercarse al hombre. Dios traza un plan para restaurar a quien. El propósito general de Dios es restauración. Diga conmigo, restauración. Repito, el propósito general de Dios es restaurar, es librar de la condenación. El asunto es que quedó bajo el dominio del enemigo. Toda la gente que desobedece a Dios está bajo el dominio del diablo. La Biblia dice, Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, el Dios de este siglo, como también la Biblia lo describe, Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y esto hace que el hombre se pervierta. En lugar de entender que Dios lo ama, que tiene un plan maravilloso para su vida, el hombre ha dispuesto no agradar a Dios, no servir a Dios, levantarse en contra de lo que se llama Dios. Pero eso no es un plan solo del hombre, ese es un plan puesto en la mente del hombre por el enemigo de las almas, por Satanás. Pero ¿qué pasa? Esta situación va a ir cada día de mal en peor. Cada día va a haber una mayor búsqueda de placer, un desorden en todos los aspectos, una situación grave que se va a aumentar cada día y que cada día va a ser más grave sobre la gente, porque el diablo está trabajando porque sabe que le queda poco tiempo. Y la Biblia dice que los postreros días, recuérdense, no hay ninguna señal. Voy a estarle hablando mucho de la venida de Cristo y del levantamiento de la iglesia, dos eventos diferentes que no son el mismo evento. No hay ninguna información de señales sobrenaturales antes del arrebatamiento de la iglesia. No, la Biblia no presenta ninguna señal sobrenatural. El arrebatamiento de la iglesia se puede producir en este mismo momento sin que en los cielos haya ninguna luz, ninguna señal ni nada por el estilo. Siempre les recuerdo, no confundan el arrebatamiento con la iglesia, de la iglesia con la segunda venida de Cristo, que son dos eventos completamente que están ligados pero que son en momentos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia se puede producir en este mismo momento y puede producirse sin que haya ninguna señal de antemano. La segunda venida de Cristo es diferente. Cristo mismo dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, oiga lo que da como señal, Cristo habla de su segunda venida. Y dice, después de la tribulación de aquellos días. Cristo habla perfectamente en Mateo 24, versos 29. Después de la tribulación, de la gran tribulación, hay dos periodos llamados tribulación. Uno general, que es la gran tribulación, pero hay un periodo de tribulación y otro de gran tribulación. 7 años precisos, la Biblia establece el tiempo preciso de ese tiempo. Y la primera etapa de la tribulación va a ser grave, pero va a ser grave sobre todo contra los que dicen yo soy de Cristo y no se dejen sellar, poner el sello de la bestia. No podrán ni comprar ni vender, les será prohibido para dejarlos morir, para que se mueran. La gente que pueda ser salva en la gran tribulación tendrá
Está claro en la Biblia y lo vamos a ver en versículos específicos en los próximos mensajes. Pero cuando glorifican a Dios,